Antes de entrar al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, es importante mencionar en qué consiste el procedimiento especial sancionador primero, ¿no? Porque si es revisión, al REP, que es un recurso de revisión que solamente conoce Sala Superior del Tribunal Electoral, si es revisión de un procedimiento previo, lo importante es entender cuál es ese procedimiento previo que se puede llevar en revisión ante Sala Superior. Y ese procedimiento previo ustedes lo conocen como aquel mediante el cual Sala Regional Especializada a nivel federal o en su caso los distintos institutos electorales locales, estatales, pueden imponer sanciones por conductas infractoras de la normativa electoral. El procedimiento especial sancionador forma parte en este sentido del régimen sancionador, del derecho administrativo sancionador, del ius puniendi del Estado, que tiene como finalidad garantizar que los individuos y los entes ajustemos nuestra conducta o nuestra actuación a lo establecido en la legislación electoral. Y sabemos que de no hacerlo, la existencia de este derecho administrativo sancionador nos conmina a que si no nos ajustamos a la normativa electoral, pues vamos a ser acreedores de sanciones administrativas establecidas en la legislación. Eso es en sí el derecho administrativo sancionador, ¿no? El ius puniendi, que puede ser en el Estado, el ius puniendi del Estado puede verse desde una vertiente penal, pero también desde una vertiente administrativa. Dentro de la vertiente administrativa sancionadora está la materia electoral. Y claro, en el sentido específico, si hay un derecho administrativo sancionador electoral, que esta podría ser una hipótesis inicial de partida, si existe un derecho administrativo sancionador electoral, eso significa que las autoridades competentes pueden establecer sanciones en los casos en los que los individuos o los entes no ajusten su conducta a lo establecido en la normativa electoral. No obstante, esta premisa yo desde el inicio les digo que debido a las reformas que se han venido dando en el procedimiento sancionador queda desvirtuada porque hoy día el procedimiento sancionador no es administrativo, o sea, es un procedimiento jurisdiccional. En su momento sí nace como un procedimiento administrativo, como parte del ius puniendi del Estado, pero hoy día su vertiente es más jurisdiccional, ¿no? ¿Por qué? Porque quien impone la sanción no es un órgano administrativo, sino que es un órgano, una sala, ¿no? Del tribunal dotado de jurisdicción. Ahora, otra particularidad del procedimiento especial sancionador es que por su medio, y esto también tras las reformas que se han venido llevando a cabo, no solamente se trata de imponer sanciones como medida de castigo, ¿no? El derecho administrativo sancionador tiene esa finalidad, garantizar que los individuos ajusten su conducta o su actuación a la normativa bajo la amenaza de que no hacerlo, de que en caso de no hacerlo van a ser acreedores de una sanción. Pues el procedimiento especial sancionador no tiene como finalidad única el imponer esta medida, esa sanción como medida de castigo, sino que vamos a ver que se ha venido trabajando por la vía de prevenir, disuadir la comisión de una infracción o incluso evitar que la violación de los derechos se consuma de manera irreparable, ¿no? Es más, se dice que el procedimiento especial sancionador tiene como finalidad inmediata, más allá de sancionar, aunque el nombre podría indicarnos lo contrario, restituir los derechos y por eso es el único procedimiento en la materia electoral que cuenta con una facultad de dictar medidas cautelares, ¿no? Por eso es que se habla de que en su evolución no solamente se trata de imponer una sanción, que también, ¿no? Sabemos que finalmente se imponen sanciones,
pero se sale, ¿no?, de la regla general del derecho administrativo sancionador desde el punto en el que se pueden llevar a cabo, se pueden solicitar y se pueden imponer medidas cautelares. Se pueden acordar medidas cautelares y estas medidas cautelares no tienen como finalidad sancionar, sino todo lo contrario, tiene como finalidad evitar que la reparación del derecho sea grave e irreparable y en su caso también disuadir en la comisión de una infracción. Ahora, en el procedimiento especial sancionador electoral también es un procedimiento con características muy particulares. En este procedimiento, desde el año 2006-2007 hasta la fecha, se ha venido trabajando por garantizar los derechos de las partes, los derechos procesales de las partes en dicho medio de impugnación. Para lo cual, pues también se traía el conflicto, ¿no?, la duda de si eran aplicables para esta parte del derecho administrativo sancionador en lo electoral principios garantistas del ámbito de lo penal. Finalmente se ha decidido que sí son aplicables determinados principios que garantizan el debido proceso. Y por tanto es que les digo que luego vamos a ver cómo se van garantizando los derechos de las partes en el mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha entendido que se pueden aplicar para el procedimiento sancionador electoral principios que pertenecen al ámbito de lo penal? Pues se ha entendido esto partiendo de la premisa del ius puniendi del Estado, ¿no? Esa facultad del Estado de imponer sanciones se divide en dos vertientes: la vía penal, donde se ha ido trabajando, ¿no?, por el sistema garantista, principalmente en el debido proceso o en la tutela judicial efectiva, y luego, por otro lado, encontramos la vía administrativa. Son dos vías que se derivan de esa facultad del ius puniendi del Estado. En la vía penal sabemos que la potestad del Estado es conocer y castigar la comisión de conductas delictivas y que precisamente la imposición de las penas tienen como propósito fundamental el conocer esas conductas delictivas. Claro, tiene también como función castigar la comisión de un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del derecho penal se protegen bienes de intereses no solo individuales, sino también sociales. No obstante, en la evolución de la pena, ¿no?, y la evolución misma de la prisión ha llevado a considerar que la finalidad del ius puniendi hoy día no es solo castigar la comisión de conductas delictivas, sino más allá de ello, reinsertar al condenado o condenada en la sociedad para prevenir que vuelva a delinquir, que esa es la finalidad de la prisión, o es lo que se entiende que debe ser la finalidad de la prisión, ¿no? La búsqueda de la reinserción social más allá del castigo por la comisión de la conducta delictiva, pues se ha abandonado o se pretende abandonar, ¿no?, la visión de la pena desde la perspectiva de la venganza, o lo que se ha llamado en el derecho penal el derecho penal como el derecho vengativo, ¿no?, el derecho penal en contra del delincuente. Eso se ha querido ir abandonando y se ha querido ir construyendo esta otra finalidad. Entonces, el régimen de lo penal tiene una serie de principios y garantías que en el sistema anglosajón se llama debido proceso, y en el continental europeo se ha venido trabajando como tutela judicial efectiva. Hay una serie de garantías que nosotros conocemos perfectamente y que pueden ser aplicables a la vertiente administrativa, en donde lo que se establece es que hay una administración pública y disposiciones administrativas cuyo incumplimiento, falta, debe ser
conocido y sancionado por autoridades y órganos de esa índole. Por eso es que les digo que el procedimiento especial sancionador, si bien nace dentro de esta vertiente administrativa del ius puniendi del Estado hoy día, sería difícil encauzarlo directamente como parte, ¿no?, de la vertiente administrativa, pues la autoridad administrativa electoral no impone sanciones, hoy día solamente instruye el procedimiento, pero no impone sanciones. Hay una parte de los estudiosos del derecho electoral que consideran que sí debería imponer sanciones, ¿no?, que debería haber un procedimiento unificado en una sola autoridad, como existió en su momento, y que esa autoridad instruya e imponga sanciones y que luego en revisión se pueda ir quizá ante el órgano jurisdiccional. Pero eso ya existió previamente en el derecho electoral mexicano y tuvo algunas consecuencias negativas. Entonces, la diferencia entre estos dos ius puniendis, entre estos dos vertientes, es el órgano administrativo, quien conoce la naturaleza de la infracción y el tipo de sanción que se puede imponer, ¿no? Dentro de la vertiente administrativa, vuelvo a repetirles, es que nace el procedimiento especial sancionador. Pero como forman parte del ius puniendi del Estado, se ha entendido tanto por parte del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son aplicables a este derecho administrativo sancionador electoral, que en su inicio el PES pertenecía a ese derecho administrativo sancionador electoral. Entonces se consideró que le eran aplicables los principios del ius puniendi desarrollados para el derecho penal, y así se estableció, por ejemplo, en esta tesis cuadragésima quinta del año 2002, en donde se estableció que la división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa. Claro, y vuelvo a repetirles, ahora el procedimiento especial sancionador es discutible que forme parte o que siga formando parte de una potestad sancionadora administrativa, ¿no? Es más una potestad sancionadora jurisdiccional, aunque no penal. Es algo muy particular en México. Hoy día forma parte de la potestad sancionadora jurisdiccional electoral. En su inicio nace dentro de la potestad sancionadora administrativa, pero cuando se introduce o se crea la sala regional especializada, cambia completamente la naturaleza del procedimiento especial sancionador. Entonces, lo que nos dice esta tesis del Tribunal Electoral del año 2002, en donde todavía no existía sala regional especializada ni la distribución de competencias que tenemos, es que pues estos dos ius puniendis tienen como finalidad la tutela de bienes jurídicos distintos, ¿no? Los del derecho penal se consideran que son de mayor trascendencia e importancia. ¿Por qué? Por los valores que protege, que son de mayor envergadura para el individuo o para la propia comunidad política. Y luego nos dice que las infracciones administrativas, la potestad administrativa sancionadora propende a tutelar más intereses generados en el ámbito social. Entonces, lo que establece en esta tesis el Tribunal Electoral es que el poder punitivo del Estado, sea en el ámbito del derecho de lo penal o del administrativo sancionador, tiene que perseguir, prevenir la comisión de ilícitos en cualquier ámbito que sean, y desde esa perspectiva de la prevención de la comisión de ilícitos es válido sostener que los principios desarrollados para el derecho penal en cuanto a ese objetivo de prevención sean aplicables al derecho administrativo sancionador. Solo ha establecido el Tribunal Electoral, pero también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado abierta esta posibilidad de aplicar las garantías del derecho penal al derecho administrativo, pero ha dejado claro que únicamente cuando se trate del derecho administrativo sancionador. Y para identificar cuando estamos frente a un derecho administrativo sancionador, lo que nos dice la Suprema Corte es que se debe tratar de un procedimiento que pueda derivar en la imposición de una sanción. Claro, es evidente, si es administrativo sancionador, debería culminar en la imposición de una sanción,
Y el segundo procedimiento, el segundo elemento es que se ejerza como manifestación del jus puniendi del Estado y que desde esta perspectiva es que se podrían aplicar esas garantías. Ahora, esas garantías en general, que luego vamos a ver en particular cómo se aplican en el ámbito del PES, esas garantías del derecho penal, pues son los principios que nosotros les digo, ¿no? Ya conocemos y que son aplicables a este ámbito, que es lo que se denomina debido proceso de ley o tutela judicial efectiva. En España, el régimen español le llama tutela judicial efectiva y es aquel que, pues, es aquella que nos va a garantizar no solamente el acceso al proceso, sino que existan todas las garantías y que además se emita una decisión que puede ser una decisión de fondo o no, y finalmente esa decisión tiene que ser ejecutable. Esa es la tutela judicial efectiva y son los principios que van a regir en el procedimiento penal y que en algún caso también van a regir para el procedimiento especial sancionador, y en este sentido el Tribunal Electoral ha sido muy incisivo. Incluso este procedimiento, cuando nace a través de una sentencia, nace precisamente con la finalidad de que se garanticen derechos procesales. En especial, en ese caso específico, era el derecho de contradicción, ¿no? El principio de contradicción, que también se tiene que garantizar en el ámbito procesal penal y en el ámbito administrativo. Entonces, bueno, para entender un poco cómo funciona el procedimiento especial sancionador, es importante también conocer, antes de entrar a estudiar las reglas y la aplicación, es importante ver cómo se crea este procedimiento especial sancionador, cómo evoluciona ese procedimiento especial sancionador, ¿no? Es necesario saber su origen para entender su racionalidad, la racionalidad con la que se introduce en el ordenamiento mexicano, y para comprender ese carácter tan peculiar que tiene este medio de impugnación, ¿no? Es un medio muy sui generis, muy propio en la materia electoral. Entonces, para entender cómo funciona, nos tenemos que ir al año 90, en donde se introduce por primera vez en el derecho mexicano un procedimiento, en ese momento se llamaba procedimiento procedimiento genérico, que era el procedimiento para imponer sanciones administrativas. En el año 90 en México se lleva a cabo una reforma constitucional. Claro, esta reforma constitucional vamos a ver que atiende a una situación particular que en el ámbito de lo electoral había vivido el país y que tiene como consecuencia la creación de dos instituciones o autoridades electorales de gran trascendencia y que han tenido una gran repercusión, ¿no?, en el desarrollo de lo que es la jurisdicción electoral en México. En esta reforma se introduce tanto el Instituto Federal Electoral. Antes no existía un órgano autónomo, ¿no?, con autonomía, no solamente técnica, sino con autonomía presupuestaria, un órgano autónomo. En este caso el IFE en un inicio no tenía estas garantías, o se pretendía que fuese un órgano autónomo, pero no tenía las completas garantías para actuar de esta manera, pero ya se da un primer paso. Y se introduce, por otro lado, un tribunal electoral, una primera jurisdicción electoral que iba a ser el Tribunal Federal Electoral, ¿no? Previo a este TRIFE, había existido entre 1986 y el 90 un tribunal contencioso electoral que no era un tribunal jurisdiccional, sino que formaba parte de la administración del Estado, pero era para el ámbito de lo electoral y que podía hacer control de legalidad de algunos actos y decisiones electorales. El TRICOEL fue el primer tribunal que se introduce, pero es contencioso electoral, y ya el primer jurisdiccional sería el TRIFE. Ambas instituciones han sido trascendentales para México porque ustedes saben que previo a esta evolución lo que tenían en su país eran colegios electorales, aunque incluso
en el año 90 seguían existiendo estos colegios electorales, que eran comisiones dentro de las cámaras que se encargaban de computar y validar su propia elección. Con lo cual se creaba un control político de lo electoral que era ineficaz, porque el propio colegio electoral de la Cámara de los Diputados decidía si la elección de sus miembros había sido conforme a las reglas, además de decidir si la elección de quien ejerciera la presidencia de la República era válida o no, pero era un órgano político. En México no había la posibilidad de que lo electoral se llevara a lo jurisdiccional. Hubo un primer intento, si ustedes se acuerdan, en 1977, cuando se lleva a cabo la reforma política electoral después de aquella elección tan paradigmática de este país, en donde fue un solo candidato a la presidencia, López Portillo. Producto de esto y para legitimar su gobierno se llevó a cabo la reforma a través de la ley que se conoce como LOPE, ¿no? Y dentro de otras cuestiones se reconoce a la Suprema Corte una facultad o un recurso de reclamación en contra de las decisiones de los colegios electorales, pero aquí era un recurso en donde la Suprema Corte no tenía muchas potestades en tanto en cuanto todo parece indicar que las decisiones que emitiera el máximo órgano jurisdiccional del país en este recurso de reclamación por violaciones al proceso electoral podían ser revisadas luego por los colegios electorales. Es decir, que en principio se entiende que las decisiones que la Suprema Corte pudiese haber adoptado no eran definitivas e inatacables, como se espera que lo sean para el órgano supremo de un país. No se supo si finalmente este iba a ser la naturaleza del recurso de reclamación, porque pues si bien se presentaron algunos ante la Suprema Corte, ninguno fue tramitado, todos fueron desechados de inicio a portas. Entonces, no se supo realmente cuál iba a ser el efecto de una posible decisión de la Suprema Corte, pero se entiende que si la Suprema Corte hubiese tenido realmente una facultad de decisión en ese recurso de reclamación, en el mismo se podría encontrar la cuna del derecho procesal electoral en México. Este recurso estuvo vigente creo que durante 3 procesos electorales, pero fue completamente ineficaz. Y por tanto, este trife, cuando se introduce el trife en lo electoral en México, se rompe, ¿no? Con, ¿cuánto era? Pues casi un siglo o más de un siglo de prohibición de que lo electoral se llevara a lo jurisdiccional, ¿no? En México es tan así que a día de hoy el amparo, en el artículo 61, la ley de amparo sigue diciendo que es improcedente en materia electoral, ¿no? Tiene una razón. ¿Por qué el amparo es improcedente en materia electoral? No es porque el legislador dijo, bueno, se me ocurrió y ahora pongo improcedente para lo electoral. Es que siempre, prácticamente durante toda la historia del constitucionalismo mexicano, ha sido así. En México ha existido una resistencia para que las cuestiones políticas se conozcan ante un órgano jurisdiccional y como consecuencia de ello tuvieron casi un siglo en el que colegios electorales, órganos políticos resolvían todas las cuestiones políticas y desde luego esto fue un andamiaje perfecto para que se instaurara un partido hegemónico. O sea, si quienes resultaban electos por ese partido iban a decidir si su elección era válida, incluso si la elección del presidente era válida, pues miren el resultado que tuvieron, casi un siglo de hegemonía de un solo partido político. Si ustedes recuerdan, en México hubo otra excepción, pero ya más antigua, ¿no? En el siglo XIX, a esa prohibición de que lo electoral se llevara a lo jurisdiccional, que fue el denominado Amparo Morelos, ¿no? Que ustedes habrán estudiado muchísimo mejor que yo, y en el cual, del cual se derivó la denominada tesis que defendía el entonces presidente de la Suprema Corte, que era José María Iglesias, ¿no? Y que es la tesis de incompetencia de origen, ¿no? Esa fue durante, creo, 7 años, desde 1874 hasta que se revierte esta tesis en 1881, fue
Es el único periodo breve de la historia, porque es que ese recurso de reclamación ante la Suprema Corte no tuvo eficacia, no se supo cómo iba a funcionar, si la Suprema Corte tenía una facultad de, si su decisión iba a ser definitiva, inatacable, si iba a poder ser revisada luego por los colegios electorales, eso no quedó claro nunca. Pero en este otro ejercicio del siglo XIX, sí, la Suprema Corte entró a conocer a través del juicio de amparo de un asunto que era eminentemente político, electoral, rompiendo esa tradición del constitucionalismo mexicano de que las cuestiones electorales no fueran al ámbito de lo jurisdiccional. No sé si ustedes recuerdan ese amparo Morelos y si recuerdan más o menos cuál era el asunto y cómo se revierte posteriormente cuando llega a la presidencia de la Suprema Corte don Ignacio Vallarta, cómo revierte esa tesis de la incompetencia de origen, porque él y muchos ministros nunca estuvieron de acuerdo con que la Suprema Corte entrara a conocer cuestiones políticas. No había ahí una disputa entre José María Iglesias e Ignacio Vallarta que finalmente queda inclinado a favor de la postura de este segundo cuando revierte la tesis de incompetencia de origen y establece una tesis que, les digo, es la vigente hasta el día de hoy en México, de que el amparo no procede para conocer cuestiones políticas. Eso viene desde 1881. Entonces, es importante, ¿no?, entender un poco la historia o conocerla para entender por qué nuestras instituciones y por qué en México es trascendental o ha sido trascendental el papel de las autoridades electorales como autoridades autónomas e independientes, ¿no? Yo vuelvo a repetirles, colegios electorales que califican su propia elección, ¿qué decisión van a tomar? Lo irracional es que hubiesen dicho que su propia elección era inválida. Y luego quien organizaba las elecciones era una comisión federal electoral que estaba adscrita a la Secretaría de Gobierno. Desde el 46 hasta el 90 que surge el IFE, quien organizaba, vigilaba las elecciones era una comisión que presidía el secretario de Gobierno. Y el secretario de Gobierno, el segundo hombre más poderoso en lo político de México, ¿no? Y generalmente el sucesor en la presidencia al presidente de turno. Entonces, ¿qué iba a decir esa comisión federal? Ahora, el que en México las cuestiones políticas no se quisieran llevar a lo jurisdiccional también tiene una influencia de criterios sostenidos por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en donde también se ha establecido que las cuestiones políticas no deberían llegar, ¿no?, ante el órgano supremo del país. Ya les digo que la única ocasión en la que sí se conoce un caso que llegó ante la Suprema Corte y que la Suprema Corte hace suyo el criterio fue este amparo Morelos de 1874, donde un grupo de hacendados de ese estado van en amparo. En ese momento casi todos los amparos llegaban ante la Suprema Corte, luego es que se fueron haciendo reformas para evitar, ¿no?, que la Suprema Corte conociera directamente de los amparos, más aún de los amparos directos, porque la estaban convirtiendo en un tribunal de casación. Y esos hacendados llegan y les dicen, en 1873 se dictó una ley de haciendas que nos causa perjuicio, y esa ley es inválida porque la autoridad que la emite es una autoridad ilegítima. Para ese momento la Constitución, en el artículo 16, que era la Constitución del 57, establecía que nadie podía ser molestado en sus personas, bienes, en sus documentos, ¿no?, si no era por mandato de autoridad competente, mandato escrito emitido por autoridad competente. Y el argumento que llevan los hacendados a la Suprema Corte en amparo es: esta autoridad que dicta esta ley es incompetente porque es ilegítima. ¿Y por qué es ilegítima? Porque dice, ¿por qué han llegado al ejercicio del cargo violando las disposiciones que regulan la designación, su designación? Y decían que el quórum que había del Parlamento de Morelos, que había emitido esa ley, había sido de 6, que era el mínimo que exigía la ley, pero que
uno de los diputados no había renunciado antes de tomar posesión del cargo de diputado a un cargo político anterior y que esto era en contra de lo que se establecía en la normativa para acceder a la diputación. Entonces decía, si la ley dice que hay que renunciar a un cargo previamente, a un cargo político y no lo hizo, entonces es como si no fuera diputado y por tanto no había quórum. Y luego también esgrimieron que el gobernador de ese entonces de Morelos, creo que era Francisco Leiva, era una autoridad ilegítima porque él se había reelecto en el cargo violando la prohibición de reelección que establecía la propia constitución estatal. Y por eso dijo, tanto la autoridad que la emite como la autoridad que la promulga es incompetente, violaron o sea, cometieron una infracción electoral y por tanto el resultado, ¿no? El producto, la ley es inválida. Y la Suprema Corte hizo suyo este argumento y dijo, efectivamente, cuando el artículo 16 habla de autoridad competente, se refiere a autoridad legítima. Por eso es la tesis de incompetencia de origen. La legitimidad es de origen. No tienen legitimidad para el ejercicio del cargo porque llegaron al mismo violando la normativa que regula el acceso. Y ahí fue que declaró la invalidez o la inconstitucionalidad de esa ley. Ya les digo que Ignacio Vallarta y otros ministros nunca estuvieron de acuerdo con este criterio, lo revierten en un amparo que se denomina Amparo Donde de 1881, en donde dejan claro que si se conoce a través del amparo algo político, se va a politizar, ¿no? Decían ellos, el procedimiento, y además tenían otra premisa, y es que establecían que los derechos políticos no eran garantías individuales, ¿no? Que es el nombre con el que se conocían a los hoy derechos humanos. Y establecían que no eran garantías individuales porque eran derechos de titularidad restringida, que no toda la población los podía ejercer, sino solamente aquella parte que era ciudadana. Y esa es una característica de los derechos políticos, ¿no? Son los únicos derechos de titularidad restringida. O sea, incluso si van y leen la Constitución, cuando habla de, no sé, la libertad de expresión, dice todas las personas, o se reconoce el derecho a la libertad de expresión, o todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Pero cuando se habla de los derechos político-electorales, habla de que son derechos de la ciudadanía y no toda la población es ciudadana. Entonces, en eso tenía razón Vallarta, pero en lo que no tenía razón es que negarles que son derechos humanos. Claro, hoy esa disputa ya no existe, eso existió en el siglo XIX, la disputa. Hoy día ya se entiende que son derechos humanos, ¿no? Solamente que de titularidad restringida, y otra cosa es que esa titularidad debería en algún momento revisarse, porque pues ese es un criterio muy arcaico de unir la ciudadanía con el concepto de identidad nacional, que hoy día con la globalización que vivimos es casi, es algo que no tiene ni lógica ni razón. Entonces, por eso es tan trascendental que en México en el año 90 se hable de crear un tribunal ya jurisdiccional que va a hacer control en ese momento solo de legalidad de las cuestiones electorales, o sea, ver si un acto, una decisión es conforme a la ley, la normativa electoral. Creo que el primer código electoral que se emite es el del 88, porque el TRICOEL es del 86, luego el código del 88. Ahora, recuerden por qué se introducen estas dos instituciones en el 90. Claro, es que en el 88 hubo una elección donde se cayó un sistema y cuando vuelve el sistema gana el político que iba perdiendo la elección. Entonces, para también dotar de legitimidad el resultado de ese proceso, se llevó a cabo esta reforma de la Constitución. Ahora, tras esta reforma, el entonces COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableció en el artículo 40 que los partidos políticos podían ir ante el Consejo General del IFE aportando pruebas, aportando elementos de prueba para solicitar que éste investigase a los partidos políticos cuando se consideraba que estos partidos incumplían con sus obligaciones de manera grave y sistemática. Incluso se establecía en el COFIPE la posibilidad
de que un partido político perdiese su registro por incumplir de manera grave y sistemática con sus obligaciones. Entonces, como les digo, el IFE era una primera, o fue como un primer borrador de autoridad administrativa autónoma. No obstante, no tenía todas las garantías para cumplir con ese compromiso, en tanto en cuanto recuerden que en el 90 todavía existían colegios electorales. Todavía los colegios electorales podían calificar sus elecciones. Esto cambia hasta 1993 y quizá podríamos decir que ahí sí comenzamos a contar con autoridades electorales sólidas, porque a partir del 93 se establece que quien va a calificar la elección de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores va a ser el Tribunal Federal Electoral, aunque seguía existiendo el colegio electoral de la Cámara de Diputados para calificar la elección presidencial. Y esto cambia en el 96 cuando ya se dice el Tribunal Electoral, que ya no va a ser TRIFE, sino del Poder Judicial de la Federación, va a calificar también la elección presidencial, que es lo que tiene hoy día la Constitución. Pero bueno, volviendo al procedimiento genérico, lo que se establece en el 90 es que los partidos políticos podían ir previa prueba ante el Consejo General del IFE a solicitar que investigase las actividades de otros partidos políticos. Esto podía llevar incluso a la pérdida del registro. Ahora, ¿qué obligaciones podían estar incumpliendo los partidos políticos? Pues se establecía también en el COFIPE que podían estar incumpliendo reglas de las campañas electorales, pues ya en ese momento se establecían prohibiciones, por ejemplo, realizar propaganda política electoral en periodo de veda o la calumnia hacia candidatos, hacia partidos políticos, incluso hacia instituciones, ¿no? O las reglas para la celebración de actos de campaña, ¿no? Si se estaban violando las reglas para la celebración de actos de campaña o para la fijación de propaganda política electoral, eso se podía considerar como violación de sus obligaciones. Y si esto era de manera grave y sistemática, podía conllevar a la pérdida del registro. Entonces, esa es la primera vez que se habla de la posibilidad de imponer una sanción por el incumplimiento de una normativa electoral. Ahora, aquí, ¿quién conocía de este procedimiento genérico? Pues algo, en el 90 existió algo similar a lo que tenemos hoy día. En el procedimiento especial sancionador, pues en el procedimiento genérico del año 90 existía una doble instancia. Se establecía que el Instituto Federal Electoral podía conocer e investigar las faltas cometidas por los partidos políticos en los casos en los que estos estuvieran incumpliendo con sus obligaciones. Entonces, quien instruía era el IFE, quien investigaba, quien instruía, y luego quien iba a imponer la sanción era el Tribunal Federal Electoral. No tenía la facultad de aplicar las sanciones. Dentro del Tribunal Federal era la Sala Central la que iba a aplicar las sanciones. Entonces existía esa doble instancia que tenemos hoy día. Ahora, con la reforma de 1996, pues nosotros sabemos lo que ocurre en México tras esa importantísima reforma que da lugar a la primera integración de Sala Superior. ¿Por qué? Porque con esa reforma el Tribunal Electoral entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia. Aunque coloquialmente muchas personas siguen llamando al Tribunal Electoral como TRIFE, esto es incorrecto, pues el TRIFE estuvo vigente desde el 90 hasta el 96 y era un órgano jurisdiccional, pero no dentro del Poder Judicial de la Federación. A partir del 96 cambia la denominación y cambia en gran parte las competencias, funciones y naturaleza del Tribunal Electoral porque entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Esto significa que va a estar revestido de todas las garantías que tienen los órganos que integran este poder del Estado. Y esa reforma es importante desde esta perspectiva, pero también es importante porque se da un paso más
frente a esta prohibición que en México ha existido de que lo político, lo electoral no vaya a lo jurisdiccional, o que no se revise. En otras palabras, la prohibición era de no revisar la constitucionalidad de lo electoral. Que yo les digo que la única excepción fue ese Amparo Morelos de 1874, que se revierte en el 1881. La tesis de incompetencia de origen se revierte en 1881. Casi más un siglo y una década después encontramos por primera vez en México un Tribunal Federal Electoral que no tiene competencia constitucional, solamente de control de legalidad. Y en el año 96 el TRIFE deja de existir. Ingresa en el escenario el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si ustedes han estudiado a esta autoridad, saben que en el 96 tenía facultad de controlar solamente la constitucionalidad de actos y de decisiones electorales, no de leyes, solamente de actos y de decisiones electorales. Y en el caso de las leyes electorales, en el 96, la que adquiere una facultad de control es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me explico, ustedes saben la reforma que hubo en el 94, ¿se acuerdan que se introduce en la reforma constitucional de México en el 94? En el ámbito de lo constitucional, que fue muy trascendente para su país, ¿se acuerdan qué figuras se introducen para fortalecer a la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional Mexicano? Porque pues aquí no hay un tribunal. ¿Podrías reformular la pregunta, por favor, otra vez? Sí, ¿qué mecanismos? No, Bilbao, tú ya no puedes responder porque tú estas clases ya te las sabes de memoria. Es de jugar con deslealtad. Qué bueno verte, ¿eh? A mí me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Yo sé que la sabes esta, o sea, ¿qué se introduce en la reforma constitucional del 94 para fortalecer a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional en México? Pues recuerden la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y se da una evolución en las controversias constitucionales que existían previamente, pero que no habían sido utilizadas de manera eficaz en México. Pero por primera vez se introduce la acción de inconstitucionalidad, y por tanto se introduce en México esa como facultad jurisdiccional de control concentrado que existe en Europa, porque previamente el control de las leyes era un control a la manera de la judicial review, ¿no? El control de constitucionalidad de las leyes se hacía a manera de la judicial review a través del juicio de amparo, ¿no? Varios órganos que en el caso concreto conocen si la ley que se impugna es contraria a la Constitución o no, y en su caso, si es contrario, pues solamente la inaplican, no pueden expulsarla. En el caso del 94 se da un giro y se dice, ok, eso es lo que se hace en el control difuso, pero en Europa y en algunos países ya de América Latina se venía haciendo también, existe un tribunal constitucional que tiene facultad concentrada para conocer si una ley es o no contraria a la Constitución y en su caso la puede expulsar del ordenamiento jurídico. Y eso es lo que se introduce en México en el 94, ¿no? Y es un paso para convertir a la Suprema Corte en un tribunal constitucional, que es como el papel que desarrolla a día de hoy, ¿no? Es un tribunal constitucional. Y bueno, en el 94 se dijo, siguiendo la misma línea que había tenido México desde el siglo XIX, que esa acción de inconstitucionalidad era improcedente en contra de leyes electorales. Se cerró la puerta en el 94 para que se pudiera impugnar a través de este control abstracto una ley electoral. Es abstracto porque no hace falta que la ley sea aplicada a un caso concreto, ni que cause un perjuicio, una lesión o agravio a X persona, para que se pueda impugnar por acción de inconstitucionalidad, ya que ven ustedes que los titulares del ejercicio de este medio pues son órganos políticos, no son ciudadanos de a pie, y no puede ir una persona de a pie a decir, es que esta ley que entró en vigor hace 20 días
me viola el principio de no discriminación del párrafo quinto del artículo primero. No puede ir un ciudadano. Hay países en los que sí puede ir, pero son muy excepcionales. En México, no. Entonces, en el 94 se introduce esa acción de inconstitucionalidad, pero se dice no procede frente a leyes electorales, y es con la reforma del 96 cuando sí se establece que también va a proceder frente a leyes electorales. Entonces, también eso es trascendental en el ejercicio de la jurisdicción electoral. Por primera vez se va a poder llevar una normativa electoral ante un órgano jurisdiccional para que revise si eso no conforme a la Constitución. Para el Tribunal Electoral, en ese momento no tenía una facultad de control de leyes. O sea, podía controlar decisiones, actos electorales. Controlar, quiero decir, controlar constitucionalmente, que fueran conforme a la Constitución, pero no leyes electorales, y esto creaba una situación o mantenía una situación de indefensión para el ciudadano o ciudadana mexicana, situación de indefensión que venía desde el siglo XIX, porque vuelvo a decirles, el juicio de amparo es improcedente en materia electoral, y cuando se introduce el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación, tampoco puede controlar en el caso concreto que exista una violación de la Constitución por una ley que sirve para ese caso o que se aplica en ese caso. Y eso es lo que pasó con Castañeda Guzmán, que siempre les digo, ¿no? Castañeda Guzmán alegaba que se le estaba violando su derecho a ser votado del artículo 35, un derecho constitucional, un derecho político electoral, y él decía, el COFIPE, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que solamente me puedo registrar como candidato presidencial por partido político. Yo no quiero ir por partido político, quiero ir de manera independiente. Me niega el IFE el registro aplicándome ese artículo del código. Entonces, él lo que entendía es que la decisión del IFE era contraria a la Constitución, pero es que la norma que había servido como base para tomar esa decisión era contraria a la Constitución. Eso es lo que él decía. ¿Por qué? Porque el artículo 35 en ningún lado establecía que solamente podías ejercer el derecho a ser votado a través de partidos políticos. Y el COFIPE sí estaba regulándolo en ese sentido. Y claro, ahí es donde yo les digo la situación de indefensión. ¿Por qué? Porque este hombre pues no podía ir en juicio de amparo, que lo hizo, pero fue desestimado, fue desechado el amparo a portas porque es improcedente en materia electoral, va en revisión porque era amparo de doble instancia. La Suprema Corte le dice que es improcedente, conoce la Suprema Corte en atracción y le dice que es improcedente. Se va ante el Tribunal Electoral en JDC, pero el JDC en ese momento no estaba ciudadanizado, solamente podían llevarlo los partidos políticos. Pero más allá de ello, el tribunal le dijo, es que aún así yo admitiese este JDC, yo no tengo competencia para analizar si el COFIPE, que es una ley, es contrario al artículo 35 de la Constitución cuando te exige registrarte como candidato por partido político y no de manera independiente. Le dijo al tribunal, yo no puedo revisarlo. Y la Suprema Corte también en su sentencia le dijo, mira, el amparo es improcedente en materia electoral y no, la acción de inconstitucionalidad no procede porque la Constitución regula el procedimiento, hay un plazo desde que entre en vigor la norma para impugnarla y los ciudadanos tampoco estarían dentro de los sujetos legitimados. Entonces, todo esto le cerró la puerta en la vía interna y por eso es que se va ante la Corte Interamericana y por eso es que sancionan a México y por eso es que se da la reforma del año 2007 en donde finalmente se le reconoce al tribunal facultad de control de constitucionalidad de las leyes electorales, que es lo que existe a día de hoy. Entonces, el año 96 es trascendental en el ámbito de lo electoral por esas cuestiones, ¿no? El tribunal entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación, aunque aún no tiene control de constitucionalidad de leyes. La Suprema Corte conoce de acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales y en esta reforma se establece que el IFE, el entonces IFE, va a conocer, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores.
O sea, ya les digo, en el 90 existía una doble vía como la tenemos hoy, ¿no? El IFE investigaba, instrumentaba lo que los partidos políticos le llegaban a decir, este otro partido está incumpliendo con sus obligaciones generales, el IFE investigaba y quien podía imponer la posible sanción era Sala Central del Tribunal Federal Electoral. En el año 96 se modifica esta vía y lo que se establece es que el procedimiento administrativo sancionador va a ser investigado, tramitado y resuelto por una sola autoridad, en este entonces el Instituto Federal Electoral. Entonces, esto también tiene un impacto, ¿no? Yo les digo que hoy día se ha venido diciendo por una parte de los estudiosos del derecho electoral que no debería existir esta doble vía, este doble ámbito, que por qué el IFE instruye y luego le pasa a sala regional especializada en el ámbito de lo federal, que incluso, ¿no? Las medidas cautelares, si el IFE no las toma, se pueden impugnar no ante sala regional, sino ante sala superior. Se dice que todo eso se tiene que revisar en la regulación. Y sí, se tiene que revisar muchas cuestiones de la regulación del procedimiento especial sancionador, pero no sé hasta qué punto va a ser conveniente que todo el proceso se lleve ante un solo órgano. ¿Por qué? Porque eso ya se hizo en México en el 96 y los resultados no fueron precisamente los mejores. Porque aquí el IFE conocía, tramitaba y resolvía, y por tanto el IFE es una autoridad administrativa y en ese momento el procedimiento sancionador era un procedimiento formal y materialmente administrativo. Esa era su naturaleza, porque su trámite y resolución era de una autoridad administrativa electoral, entonces era un procedimiento esencialmente administrativo. En ese momento sí. Ahora, en esta etapa, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no establecía de manera clara la forma en la que se debía instruir el procedimiento sancionador, no lo decía de manera clara. Por tanto, el Instituto Federal Electoral tuvo que emitir unos lineamientos que luego se convirtieron en reglamento para tramitar estos procedimientos, que es ese reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicaciones de sanciones administrativas establecidas en el COFIPE. Ese fue el reglamento que dictó el entonces Instituto Federal Electoral. En este reglamento ya se comienzan a proteger derechos de las partes. En el proceso sancionador se contemplaba, por ejemplo, que se debía emplazar a la parte denunciada. Eso es una protección de un derecho, se le debe emplazar, dar conocimiento que existe una denuncia en su contra. Si se consideraba necesario, se establecía que el IFE podía realizar incluso una investigación, porque claro, la parte denunciante debía presentar pruebas para sustentar su denuncia, pero se establecía que en su caso la autoridad electoral podía abrir un proceso de investigación, que eso todavía existe a día de hoy. Existía también la obligación de dar vistas a las partes con las constancias del expediente para que formularan alegatos correspondientes. Incluso se hablaba de que se podía desistir de la queja hasta el momento antes de la emisión de la resolución. Se establecían garantías para las partes. Ahora, el mayor problema de este procedimiento sancionador del año 1996 fue con relación a la eficacia. Y es que en este reglamento el procedimiento se duró de tal manera que era un procedimiento sumamente formalista, ¿no? Era un procedimiento formalista, los plazos eran extendidos en el tiempo y desde luego esto lo convertía en un mecanismo inútil para restablecer las condiciones de la contienda electoral. Se trataba de un procedimiento entonces meramente sancionador. Miren, era un procedimiento meramente administrativo, tanto formal como materialmente era meramente administrativo, quien instruía y resolvía era el IFE, el entonces IFE, pero también era un procedimiento meramente sancionador, puesto que el IFE lo que hacía era, una vez transcurrido el largo tiempo que se llevaba en tramitar y resolver, lo que hacía era imponer sanciones por la conducta infractora.
pero no tenía la facultad para prevenir o corregir esas conductas. Solo se limitaba a imponer sanciones frente a cuando acreditaba que efectivamente había existido una infracción. Sancionaba y no tenía más facultades. Ese procedimiento del 96 era un procedimiento meramente administrativo y meramente sancionador. Y es por eso que llegamos al año 2006, bueno, el proceso federal del 2006. A ver. Y a este recurso de apelación que se presenta dentro de este proceso federal ante Sala Superior. Claro, es de apelación, lo que se venía a impugnar era una decisión del entonces Instituto Federal Electoral. ¿Qué sucedió en este caso? El magistrado de la Mata dice que estos son unos casos maravillosos que llegan ante los órganos judiciales, ¿no? Que parece que los agraviados los ilumina no sé, dice él, como una inteligencia mayor y que les hace llegar con esa gran luz ante Sala Superior con agravios novedosos que pueden cambiar todo un procedimiento. Y esto sucedió en este caso precisamente. Como les digo, esto se dio durante el proceso federal del año 2006. Y aquí lo que sucedió es que una de las coaliciones que contendían, una de las coaliciones contendientes para la elección presidencial, llega ante el Consejo General del entonces IFE y lo que le solicita es que implemente alguna medida frente a una propaganda o para contener la difusión de un spot de televisión que afectaba a su candidato. Ese es como el quid del asunto, ¿no? Era la elección presidencial y una de las coaliciones contendientes van ante el Consejo General del IFE. ¿Por qué ante el Consejo General? Porque era el único órgano que conocía el procedimiento sancionador. Van ante el Consejo General del IFE y le dicen, a ver, IFE, te solicitamos que implementes alguna medida para detener la difusión de este spot televisivo que está afectando a mi candidato, porque dicho spot televisivo se asociaba al candidato de esa coalición con funcionarios públicos que habían sido denunciados por corrupción y por eso lo que decía el partido o la coalición es que el spot era ilegal y que debía el Consejo General del entonces IFE, mediante acuerdo, bajar del aire dicho spot. Eso es el quid del asunto. Hoy dirán, bueno, es que eso era evidente, ¿no? Pero es que lo que no había en ese momento era una facultad para el IFE de bajar un spot porque el procedimiento era sancionador. Decía, se impone una sanción si cometió una conducta infractora, pero no había ninguna posibilidad para que antes de imponer la sanción pudiese tomar una medida cautelar. Claro, lo ilógico era que una autoridad electoral en un procedimiento sancionador no contase con una facultad o solo contase con la facultad para sancionar una conducta infractora, pero no contase con otra facultad para prevenir que esa conducta pudiese violar los principios que rigen el proceso electoral de manera irreparable. Si este spot realmente estaba calumniando a una persona y esto iba a afectar el resultado de la elección, esa afectación iba a resultar irreparable. Y si se sancionaba al partido que había pautado este spot o incluso al candidato, la sanción iba a ser pecuniaria, pero no, o una amonestación, pero no iba a ser una sanción que pudiese revertir los efectos sobre el proceso electoral. Eso es el argumento, ¿no? De esta coalición le dice, es que es irrazonable que no tengas una facultad para no solo sancionar, sino para prevenir que esta conducta cause un impacto irreparable en el procedimiento. Porque claro, miren, en ese momento los posibles infractores de la normativa electoral podían optar por cometer la infracción si calculaban que el beneficio electoral iba a ser mayor que la sanción que se les iba a imponer.
Aquí la coalición o el partido que había pautado este spot televisivo pudo haber calculado, ¿no? En una balanza prácticamente. A ver, vamos a subir este spot. Vamos a decir que el candidato del partido, de la coalición tal está ligado con determinados funcionarios o servidores públicos corruptos. Con esto le dañamos la imagen. Puede tener un impacto en el resultado de la elección. Al final, el IFE se va a tardar un año en resolver este caso, porque pues era un procedimiento sumamente formalista, nos va a sancionar con alguna amonestación pecuniaria, la pagamos, pero puede ser que ya ganemos la elección. Y ya ganamos la elección, eso no se va a revisar. Entonces el partido llega ante el IFE. El IFE le dijo que él no podía, el Consejo General del IFE le dijo, miren, el COFIPE regula el procedimiento administrativo sancionador, nosotros emitimos un reglamento, pero lo que no podemos hacer, le dijo el IFE, era emitir un acuerdo y en ese acuerdo decidir bajar este spot del aire. No lo podemos hacer. Los recurrentes lo que le pedían era que actuase con expeditez y celeridad para evitar un daño irreparable en el proceso electoral por violación del principio de equidad o del voto libre. Pero el entonces IFE les dijo, es que primero yo no tengo competencia para emitir un acuerdo y ordenar el cese de la transmisión de los mensajes por propaganda negra, ¿no? Por propaganda calumniosa. Ahora le dijo, y la vía que solicitas no es la adecuada, porque, o sea, dice, si es un acuerdo, el acuerdo me lo solicitas tú, lo emito yo, pero no participa la parte que subió el spot a la televisión, y por tanto se le va a afectar el debido proceso. Por eso les digo que este procedimiento siempre ha sido estructurado de tal manera que se protejan los derechos de las partes, y cuando se habla de partes es tanto el que denuncia como la parte denunciada. Entonces, eso es lo que le contesta el entonces IFE y le dice, no, yo no puedo hacer mía tu pretensión, ¿no? Y frente a esta decisión del IFE es que se van en apelación ante Sala Superior, que es SUPRAP 17 diagonal 2006, ¿no? Esta coalición, por tanto, se va ante Sala Superior y Sala Superior la analiza y lo que entiende Sala Superior en esta sentencia es que efectivamente era necesario que México contase con un procedimiento preventivo y correctivo que garantizara la observancia de las reglas del debido proceso. Esto es un procedimiento en el cual se pudiese emitir medidas de prevención y de contención de infracciones. Esa es la grandeza, ¿no?, de la decisión que se toma en este SUPRAP 17 diagonal 2006. Fíjense lo que hicieron estos magistrados de esta integración, que era, por cierto, la primera integración de Sala Superior, porque iban a dejar el cargo en el 2006, entran tras la reforma del 96. Lo que establecen estas magistradas y magistrados fue prácticamente una regulación procesal de cómo debía ser el procedimiento administrativo en México. Lo hacen desde esta perspectiva, puesto que la mayoría de los integrantes de esta sala superior eran magistrados o magistradas de circuito, entonces venían pues influenciados bajo la lógica del juicio de amparo. Miren, lo que establecieron en la sentencia es que se debía proporcionar al demandado posible afectado una noticia completa de que se presente una demanda o denuncia mediante la notificación personal, de manera que tenga un conocimiento fehaciente del hecho, acto u omisión de que se trate y que pueda defenderse, que se debe otorgar a las partes la posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas pertinentes y relevantes para su defensa, y que las mismas debían ser admitidas y valoradas. Se otorgó la posibilidad a las partes para que expresen sus alegatos. Ustedes saben que hay una audiencia dentro del procedimiento especial sancionador de pruebas y alegatos muy parecida a la audiencia que se lleva a cabo dentro de los juicios de amparo. Y lo que se dice es que se debe decidir el procedimiento administrativo mediante una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
la cual debe cumplir con los requisitos de motivación y fundamentación legal. Entonces, se incorpora en todas estas garantías como una manera de fortalecer el funcionamiento del procedimiento administrativo y se establece que el entonces IFE sí tenía, y eso lo dice Sala Superior, aunque no de manera explícita, sí contaba de manera implícita con una facultad para dictar medidas cautelares, ¿no? Se establece o rediseña Sala Superior dentro de esta sentencia el procedimiento sancionador, ¿no? Para efectos lo que hace es rediseñarlo, otorgando garantías a las partes y como consecuencia el Instituto Federal Electoral tuvo que dejar sin efecto su resolución e instrumenta el procedimiento teniendo como ley procesal la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incorpora la facultad para ordenar el cese de la difusión de propaganda o de cualquier acto que pueda violar la normativa electoral. Es decir, tras esta sentencia es que el IFE en la reglamentación o lineamientos del procedimiento administrativo introduce o incorpora la posibilidad de dictar medidas cautelares, que esta es la característica principal del procedimiento especial sancionador, ¿no? Esta facultad de poder adoptar medidas cautelares. Pero esto todo tuvo su origen en este SUBRAP 17/2006, en donde Sala Superior se da cuenta que efectivamente hace falta regular el procedimiento, no solo como un procedimiento meramente sancionatorio, sino como una vía para poder prevenir la comisión de conductas infractoras. Dice, sí, hay que hacerlo, pero no se puede hacer a través de un acuerdo, como lo están pidiendo las partes. Hay que regular garantías procesales y es por eso que se dice, una vez que se interpone la denuncia, se tiene que dar noticia a la parte denunciada. Hombre, si se piden medidas cautelares, también se tiene que dar denuncia que se están pidiendo esas medidas cautelares a fin de que pueda presentar pruebas y alegatos a su favor. Porque es que aquí, si es a través de acuerdo y este partido dice que es una calumnia, entonces pues, te tienes que parcializar a favor del argumento del partido denunciante. Entonces dijo, no, hay que escuchar a ambas partes, por eso abren la posibilidad de una audiencia de pruebas y alegatos también dentro del procedimiento sancionador. Eso no existía previamente. Y se dice que la decisión que se tome debe ser una decisión motivada y fundamentada, ¿no? Y con base en eso es que el IFE vuelve a rediseñar los lineamientos, incorpora estas garantías, pero incorpora también o reconoce la facultad para dictar medidas cautelares, que como les digo, esto es lo que identifica plenamente al proceso especial sancionador frente al resto de medios de impugnación. Es la única vía de impugnación electoral en donde hay efectos suspensivos. Se bajan los spots del aire en lo que se determina si el acto es lícito o es ilícito, ¿no? Y estos efectos suspensivos recuerdan también a la suspensión del juicio de amparo, y les digo, esto es lógico porque los integrantes de esta primera sala superior habían sido magistrados de circuito. Entonces, la lógica que se adopta en esta sentencia y en la posterior regulación del IFE es de que no servía de nada sancionar si se seguía cometiendo un ilícito. Si el spot calumnioso había estado durante todo el proceso electoral, ¿para qué ibas a poner una sanción al final? Entonces, aquí yo creo que esta primera integración de Sala Superior demuestra lo que iba a ser el Tribunal Electoral en sí. Es un tribunal poco ortodoxo, ¿no? Porque aquí la ley no permitía hacer esta regulación y la sentencia se convirtió prácticamente en una ley electoral para el Instituto Nacional Electoral. Este criterio luego, este criterio que les digo que es del año 2006, lo hace la primera integración. Cuando llega la segunda integración, que entra a finales del año 2006, la segunda integración de Sala Superior, establece una jurisprudencia tomando como base estos criterios. Y esa jurisprudencia se extiende sus efectos tanto a nivel federal como a nivel local. Y con la reforma constitucional del año 2007-2008, el legislador reconoce esa jurisprudencia y regula el procedimiento
de la misma manera que se había establecido en esta sentencia 17/2016. Por tanto, esto nos dice que el criterio que sentó la integración, la primera integración del Tribunal Electoral, era un buen criterio, pues es el que se utiliza como paradigma para el legislador, ¿no? Ese es también un ejemplo de cómo el tribunal muchas veces se ha adelantado al legislador en México en muchas cuestiones, no solo procesales, sino también en cuanto a la tutela de los derechos. Ahora, con esta reforma del año 2007-2008 que hace suyo esos criterios en cuanto a la regulación del procedimiento sancionador, también vienen reconocidas nuevas facultades para la Autoridad Administrativa Electoral. En el año 2007, el entonces IFE era la única autoridad que conocía de los procedimientos sancionadores, pero en el año 2007 el legislador dice, y lo vamos a escindir en dos, uno especial y uno ordinario. De ahí viene, ¿no?, que existe un procedimiento especial sancionador y un ordinario sancionador, ambos conocidos y resueltos por el IFE. Entonces, se tramitaban estos dos procesos con dos efectos: supresor de conductas a través de las medidas cautelares e inhibidor de conductas hacia el futuro. Ahora, ¿cuál era el problema de este procedimiento que ya se escinde en dos y que ya tiene garantías para las partes? Pues ahora el problema que se presentó es que el IFE, que era el órgano encargado de organizar las elecciones en el país, dedicaba la mayor parte de su tiempo para resolver estos procesos sancionadores. ¿Por qué? Porque se establecía que en las sesiones del IFE debían llevar los representantes de los partidos políticos que tenían voz y voto, y debían llevar estos procedimientos sancionadores. Como habían garantías, se tenía que garantizar que hubiera principio de contradicción, pues llegaban en las sesiones del IFE, llegaban los partidos políticos, el denunciante, el denunciado, y la mayor parte del tiempo de esas sesiones se dedicaban a discutir si había existido o no una violación, si se debía adoptar una medida o no. Entonces era algo insufrible, ¿no? Y por tanto, esto es lo que lleva a que en el año 2014 se lleve a cabo una nueva reforma que, entre otras cuestiones, rediseña el modelo de justicia electoral al introducir a sala regional especializada, ¿no?, para garantizar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda. Claro, se ve que era imposible que el IFE, que luego se transforma en INE, estuviese conociendo solo todos estos procedimientos sancionadores, y se dice, pues vamos a introducir un nuevo órgano que va a ser sala regional especializada, se denomina sala regional, pero su jurisdicción sabemos que no es regional, es una jurisdicción para todo el estado. Lo que pasa es que la Constitución habla solamente de una sala superior y salas regionales. Y claro, no tenían, o sea, no pudieron llegar a la mayoría para reformar ese artículo de la Constitución, y por eso se le denomina sala regional especializada, pero pues no tiene el ámbito de jurisdicción circunscrito a una jurisdicción como el resto de salas. Y bueno, entonces con esta reforma del año 2014 se rediseña el modelo de justicia electoral en México, se introduce sala regional especializada, y entonces el rediseño lleva a que la instrucción de los procedimientos sancionadores lo van a llevar a cabo a nivel central la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y a nivel desconcentrado lo van a llevar a cabo en las juntas distritales o locales, ¿no? Esto en cuanto a la instrucción. Si es, una infracción que se comete en una elección para Senado, para ser senador de la República, si esa infracción no es en radio y televisión, lo va a conocer la junta local correspondiente al territorio donde se cometió la infracción, ¿no? Si es para una elección de una entidad federativa, ¿no? Si, por ejemplo, es
Es una elección, se coloca una propaganda política electoral que contiene violencia política por razón de género, y esa propaganda es una propaganda impresa o pintada, y es para la elección, por ejemplo, de un diputado federal. Pues esto tendría que presentarse, el procedimiento sancionador, la queja se tendría que presentar ante la Junta Distrital respectiva. No es radio y televisión, y es una elección para Diputación Federal. Ahora, si fuera una elección para Diputación Federal, pero la infracción se comete en radio y televisión, esto tiene que ir siempre a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. O sea, la competencia en materia del procedimiento especial sancionador es una competencia bastante engorrosa. Es difícil de entender. Quizá uno de los mejores medios para entenderlo es haciendo esa decisión, ¿no? Si es radio y televisión, siempre tiene que ir ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿no? Si es un proceso en sí federal, entonces va a tener que ir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Si no es radio y televisión, bueno, aunque la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral también ha venido conociendo de conductas cuyo medio de comisión es incluso Internet o un medio impreso de carácter nacional. Pero todo lo que es, por ejemplo, candidatura de presidencia de la República o incluso al Congreso de la Unión por radio y televisión, lo va a conocer la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Si no fuera radio y televisión y es una candidatura para la elección de gobernador o para la elección de... pensemos, de senador o para la elección de diputación federal, ahí se iría a un órgano desconcentrado, ¿no? Es más o menos a rasgos generales, que luego vamos a ir viendo con algunas tesis, lo que se ha venido construyendo a nivel de la jurisprudencia en materia de competencia en los casos de procedimientos sancionadores. Ahora, quien instruye es, por tanto, la autoridad administrativa. Quien resuelve e impone sanciones es a la regional especializada. Es ahí donde se rompe que sea un procedimiento administrativo sancionador. O sea, es un proceso de naturaleza mixta en donde participa una autoridad administrativa, pero en donde quien impone la sanción es una autoridad jurisdiccional. Y más allá de ello, esa sanción puede ser revisada a través del recurso de revisión del proceso especial sancionador ante otro órgano jurisdiccional, que es Sala Superior. Y es ahí donde pues se establece que no es tan atinado decir que es un procedimiento administrativo, puesto que está la participación de este órgano jurisdiccional. Entonces, el hecho de que la resolución e imposición de sanciones por infracción a la normativa electoral le corresponda a un órgano jurisdiccional especializado, en este caso Sala Regional Especializada, es un hito en la historia del procedimiento sancionador en México. ¿Por qué? Porque ahora se abre, o se abrió la posibilidad, sí se ha hecho, de que los asuntos sean resueltos bajo los parámetros que rigen la función judicial, pero más allá de la función judicial, la función constitucional, porque el Tribunal Electoral, a través de sus salas, es el tribunal constitucional en la materia de lo electoral. Desde que tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de leyes electorales, que les dije yo que esto se da también en la reforma del 2007, cuando se sabe que México va a ser condenado por la Corte Interamericana en el caso Castañeda-Guzmán, porque este hombre no encontró una vía para la protección de sus derechos político-electorales a lo interno del país. Entonces, se redimensiona en ese momento el control de constitucionalidad y se dice, ok, las leyes electorales van a poder ser controladas en abstracto únicamente por la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad, pero en concreto que se ha negado al amparo, que se ha dicho desde el 81 que el amparo es improcedente en materia electoral, ese concreto se le va a dar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus salas. Y es por eso que el tribunal hoy día, según el artículo 99 de la Constitución, puede inaplicar leyes electorales
que no solamente son las electorales en sí, sino relacionadas, ¿no?, con lo electoral o que puedan tener un impacto en lo electoral por ser contrarias a la Constitución. Entonces, a partir de ese momento se convierte en un tribunal constitucional y sala regional especializada forma parte de ese tribunal constitucional, y el que participe en la decisión de estos asuntos pues ha permitido que se introduzcan unas nuevas facetas, unos nuevos enfoques y una nueva forma de solucionar estos conflictos, ¿no? Y ya vemos cómo incluso a partir de esta posibilidad de que, de que un miembro del Tribunal Constitucional Electoral de México participe en la solución de un procedimiento sancionador, es que ha permitido ir redimensionando incluso derechos constitucionales en el ámbito de la propaganda política electoral. Aquí, con la introducción de sala regional especializada, el proceso deja de ser meramente administrativo y pasa a ser un proceso con una connotación mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fase de instrucción participa una autoridad administrativa, pero quien resuelve, quien impone sanción o quien revisa es un órgano jurisdiccional. Ahora, ¿quién regula o cómo se regula este procedimiento especial sancionador? Pues ahí les dejo una serie de preceptos que están en la LEGIP, en el capítulo 4, donde se establece la regulación del procedimiento especial sancionador, ¿no? El artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es precisamente el que nos va a establecer cuándo procede este procedimiento especial sancionador, ¿no? Y nos dice, por violación del artículo 41, base tercero, del artículo 134, párrafo octavo, que si no mal recuerdo es de propaganda personalizada, no me acuerdo si lo tengo copiado aquí, pero sí es el 134, párrafo octavo, si no mal recuerdo, es el que establece la prohibición, ¿no?, de propaganda personalizada, también dice, por infracción a las normas sobre propaganda política o electoral, o por conductas que constituyan actos anticipados de campaña. El artículo 470 establece, ¿no?, estas conductas como aquellas que pueden dar lugar al procedimiento sancionador. Ahora, a partir de la reforma que se lleva a cabo en materia de violencia política contra la mujer por razón de género del año 2020, se introduce una nueva causal de procedencia, y es que en el mismo artículo 470 se establece que pueden conocerse pues conductas que constituyan violencia política contra la mujer por razón de género. Puede ir por la vía del JDC, pero también puede ir por la vía del procedimiento especial sancionador. Hombre, JDC cuando quieras la restitución del derecho, y PES cuando lo que quieras es que impongan una sanción al partido candidato o candidata, o precandidato o precandidata que ha cometido la infracción. Ahora, en esta reforma del 2020, dice, la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial en cualquier momento cuando se presenten denuncias o de oficio por hechos relacionados con violencia política. Cuando es PES por violencia política, tiene rasgos característicos propios. Todos, según esto, tiene que ser de manera centralizada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Aquí no habla de la posibilidad de irte ante las juntas distritales o locales. Es decir, si es una elección para el Senado y la violencia se comete por internet, por redes sociales, te irías incluso ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿no? No hace distinción del tipo de cargo que se va a elegir, no hace distinción que debe ser en radio y televisión, todo se tiene que ir ante la UTCE, y luego dice, no hay un plazo para presentar esta queja, puede ser en cualquier momento, dentro o fuera de un proceso electoral. Incluso se habla de la posibilidad de que esta violencia se conozca de oficio, no solamente a instancia
de la parte agraviada. Entonces, esta sería la procedencia del procedimiento especial sancionador. Esa es la procedencia legal. Esto se ha venido ampliando a través de jurisprudencia de sala superior y a través de algunos casos de la sala regional especializada. Se ha venido ampliando el PES para conocer de otras cuestiones, por ejemplo, para conocer de infracciones, porque la LEGIPE dice del 134 párrafo octavo, pero por jurisprudencia se ha ampliado también al 134 párrafo séptimo, que el 134 párrafo séptimo habla de la violación del principio de imparcialidad, ¿no? Del uso indebido de recursos públicos, ¿no? Entonces también se ha ampliado para este supuesto. Por incumplimiento de medidas cautelares también se puede conocer PES. Por faltas cometidas por aspirantes de una candidatura independiente, también se dijo procede en su momento, ¿no? Se estableció a través de decisiones de sala superior, uso indebido del padrón electoral, pero también en su papel, ¿no? Que les dije, de Tribunal Constitucional, por ejemplo, sala regional especializada también ha venido ampliando los criterios de procedencia, por ejemplo, para proteger el interés superior de la niñez en la propaganda política electoral. Es que esto se introduce a través de una sentencia de sala superior, no me acuerdo si es del año 2016, esa sentencia del spot de Quien Pompó, y que llega por primera vez, ¿no? Un agravio en este sentido ante sala regional especializada, y sala regional lo admite, con muchas dudas, porque no sabían si efectivamente podían entrar a proteger la imagen de un menor en la propaganda política electoral. Eso no se había hecho previamente en México. O incluso, ¿no? La protección de los derechos de las personas con discapacidad se ha venido haciendo también a partir de sentencias de sala regional especializada, entre ellas la obligación de los partidos políticos nacionales y locales de llevar subtítulos en sus spots televisivos como un ajuste razonable para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información política electoral, la protección de la imagen de terceras personas sin su consentimiento en la propaganda política electoral también se ha protegido por decisiones de sala regional especializada, ¿no? Recuerdo el caso de esta militante de un partido político que pasaba por un lugar, hicieron unas grabaciones panorámicas que luego utilizaron para un spot del partido político donde ella no militaba. Y claro, la mujer se vio un día en televisión, se le identificaba, ¿no? Quizá no plenamente, pero si hacías un esfuerzo sabías que era esta mujer, que era militante de otro partido, y dijo, pues a mí nunca me pidieron permiso para salir en este spot. Y ahí pues se comienza a regular también el uso no solo de los menores, sino de terceras personas, o incluso el conocimiento de violencia política contra la mujer por razón de género. Si bien el legislador lo introduce en 2020 como una causal de procedencia, esto ya se venía haciendo previamente, cuando la vía no estaba regulada de manera legal. Ya sala regional especializada había bajado del aire una serie de spots precisamente por tener violencia política contra una mujer por razón de género. O incluso había impuesto sanciones, no tanto por la vía de spots, sino cuando la violencia era digital, también se habían ya impuesto sanciones a las personas a las que se les acreditaba que habían cometido estas conductas. Entonces, si bien esto no está contenido en la norma, el que se proteja, esto obedece al carácter o al papel que tiene el Tribunal Electoral como tribunal constitucional. Ya les digo, eso es desde el año 2007, que es un tribunal constitucional en la materia, y como un tribunal constitucional, pues ya sabemos que los tribunales constitucionales son por antonomasia protectores de derechos, y aquí la finalidad es maximizar los derechos políticos de las personas. Y ahora, como les dije, en 2007 se escindió en PES y POS, procedimiento especial, procedimiento ordinario. Al inicio se entendió que el POS iba a ser la vía para conocer de infracciones de naturaleza electoral, y que el PES iba a ser una vía excepcional
Con la práctica se ha venido invirtiendo, el POS se ha convertido en una vía excepcional y el PES en la vía para conocer de las infracciones de naturaleza electoral. A ver, también se dijo en algún momento, Sala Superior dijo, mira, si las denuncias es sobre hechos que afectan de manera inmediata en un proceso electoral, esto tiene que ir por procedimiento especial sancionador. Si no guarda relación con el proceso, es procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Entonces, parece ser que el punto, el quid del asunto es la naturaleza de la denuncia. Si afecta directamente al proceso electoral, PES. Si no afecta el proceso electoral, procedimiento ordinario sancionador. ¿Por qué? Porque el PES es mucho más rápido, no es más sumario y está la facultad de emitir medidas cautelares. Y creo que esto hay una tesis incluso donde se establece este criterio, que es procedimiento especial sancionador. La autoridad administrativa debe tramitar por esta vía las quejas o denuncias que se presenten durante el curso de un procedimiento electoral. Claro, incluso se ha venido luego sosteniendo que aunque la conducta no afecta directamente el proceso electoral, aun cuando se dé fuera de un proceso electoral, puede proceder el procedimiento especial sancionador atendiendo la naturaleza de las infracciones denunciadas o el medio de comisión de la denuncia. Si es radio y televisión, sería siempre procedimiento especial sancionador por el impacto que tienen estos medios, ¿no? Es un medio de comunicación masiva y siempre sería por el PES. Incluso hay procedimientos ordinarios sancionadores que luego se han reencausado a procedimiento especial sancionador. Hubo un caso en el año 2020 cuando se daba la elección de la dirigencia de Morena, en donde se presenta una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral interpuesta en contra de un candidato precisamente para este proceso de renovación de Morena por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, es decir, por violación del 134 párrafos 7 y 8. Se fue por procedimiento ordinario sancionador y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral lo admite como procedimiento ordinario sancionador porque no era un procedimiento electivo, era un procedimiento de renovación de la dirigencia de un partido político. No tenía el impacto dentro de una elección o no era una elección de carácter constitucional, no era un proceso electivo de carácter constitucional. Entonces aquí esto se impugna ante Sala Superior, se impugna de que se hubiese tramitado como procedimiento ordinario sancionador y Sala Superior hace suyo el argumento y dice así, efectivamente, aunque es un candidato para el proceso de renovación de Morena, esto se debía haber tramitado como procedimiento especial sancionador. ¿Por qué? Por la naturaleza de las conductas, dijo que se están denunciando violación del 134 párrafos 7 y 8 y esto va por procedimiento especial sancionador, así lo dice la ley y así se ha ampliado por criterio de Sala Superior y además se dijo, tampoco se consideró que el procedimiento de renovación de la dirigencia de Morena iba a ser organizado por decisión de Sala Superior por el Instituto Nacional Electoral. Y entonces, lo que fue un procedimiento intrapartidario, porque esto era un proceso intrapartidario, al ser organizado por el INE y por la naturaleza de las conductas, lleva a que se tramite como procedimiento especial sancionador. No es nada fácil determinar cuando estamos frente a un POS o cuando un PES. La competencia también solamente en el ámbito de lo federal, que es un procedimiento especial sancionador, es una competencia muy difícil de entender, no es fácil, no es sencilla. Luego, el lunes o el martes, ya no sé qué día es la siguiente sesión, vamos a ver un poco cómo se cinde la competencia y las tesis que se han ido emitiendo para ir aclarando un poco. Hasta el proceso electoral pasado, algunas autoridades no se aclaraban todavía de cuándo la competencia es federal o cuándo se queda en lo local, incluso cuando la sanción se ha cometido en lo local, porque eso todavía es muy engorroso. Y bueno, como lo dice también el magistrado de la Mata, este es un procedimiento muy difícil porque pues, hay un montón de autoridades que participan. Tras la reforma del año 2014 se establece que
Hay autoridades que instruyen, hay autoridades que luego dictan medidas cautelares y luego autoridades que conocen sobre el fondo y otra autoridad que puede conocer de las impugnaciones que se presenten con motivo de la tramitación del PES, si se adopta una medida cautelar o no se adopta. Esto no se impugna ante sala regional, sino ante sala superior. Si se desecha el procedimiento especial sancionador, si se desestima, esto va ante sala superior también, y de la sentencia de sala regional especializada luego conoce sala superior. Lo más engorroso es quizá este punto de que de las medidas cautelares pueda conocer sala superior, porque sala superior decide y luego el proceso sigue y llega ante sala regional especializada, que debe revisar que se cumplió con el debido proceso en todo el trámite. Y claro, sala regional puede llegar a emitir un criterio distinto al que emitió sala superior en el recurso de revisión de la medida cautelar, y habrían 2 o 3 decisiones diferentes, y luego sala regional dicta sentencia de fondo, y esa sentencia puede ser revisada por sala superior, y hay 4 puntos en los cuales se pueden ir dictando decisiones divergentes en un mismo asunto. Entonces, es una locura el procedimiento especial sancionador. Hay un montón de autoridades que participan para dictar medidas cautelares. O sea, ¿qué queremos? Uniformidad en el criterio, pero claro, ¿quién dicta medidas cautelares? Pues medidas cautelares la puede dictar tanto la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, si es radio y televisión, siempre va a ser Comisión de Quejas y Denuncias del INE, cuanto las juntas distritales o locales, si no es radio y televisión y es una elección que les corresponde conocer a estas por demarcación o por el ejercicio del cargo. Hay 300 juntas distritales, 32 locales. La Comisión de Quejas y Denuncias son 333 autoridades que pueden dictar medidas cautelares en lo federal. Pueden haber 333 criterios diferentes. Es muy engorroso. Luego, ¿quiénes instruyen? También hay 333 autoridades que instruyen. Pero es que luego en lo federal hay una sola sala que resuelve. Entonces, quizás si vemos ese montón de autoridades, podríamos pensar que la lógica es descentralizar, pero luego vemos que no, que luego todos los asuntos son resueltos por una única autoridad federal, tanto nacional, distrital o local. Los asuntos que sean van a ser resueltos por sala regional especializada y que revisa luego sala superior. ¿Por qué revisa sala superior? Sepa Dios. Entonces, todo esto complica, ¿no?, el procedimiento especial sancionador a nivel federal. Y así se van a lo local, ahí van a encontrar 32 regulaciones diferentes. En algunos casos, algunas leyes regulan el procedimiento especial sancionador, como existía en el año 96 hasta el año 2014, que es ante una sola autoridad, ¿no?, el procedimiento administrativo en sí mismo que el OPLE instruye y resuelve. Hay algunos casos, como en el estado de Tamaulipas, donde es así, y hay otros en donde está este procedimiento que dice el magistrado de la Mata, que es el rococó, ¿no?, tras la reforma de 2014, en donde hay 2 autoridades. Por ejemplo, en Nuevo León, quien instruye e investiga es el OPLE de Nuevo León, y quien resuelve va a ser el tribunal en sí, el tribunal local. Entonces, todo esto puede generar incompatibilidad de criterios, y no solo eso, sino la misma confusión del justiciable y de la propia autoridad de quién es el competente para conocer el PES. En la siguiente sesión vamos a ver un poco cómo se ha venido regulando la competencia del procedimiento especial sancionador, a grandes rasgos, el procedimiento en sí, y el recurso de revisión, cómo se lleva ante sala superior, y algunos criterios relevantes que se han emitido. Y bueno, hasta aquí quedaría yo hoy. No sé si alguien pues tenga alguna participación, comentario. Yo luego les voy a pasar la presentación para que puedan tener la información. Es un procedimiento muy complicado, no es un procedimiento fácil de entender, pero pues en algún momento creo que se va a llevar a cabo alguna reforma que lo haga más sencillo, porque como está a día de hoy, es muy difícil, Y incluso con lo de la violencia política, pues habían muchos casos en los que no quedaba claro
cuál era la vía que iba a proceder, porque esto es lo federal, pero es que luego en lo local también se establece esa confusión. Y bueno, entonces si no, nos vemos en la siguiente sesión, que es el día lunes o martes. Martes. Martes, ¿verdad? Creo que es el martes. El martes. Vale, pues el martes, y les voy a dejar ese día la presentación y pues una sentencia también donde, es lo que les digo, la competencia no quedaba clara incluso para el proceso reciente, creo que sí fue el reciente, y ahí Sala Superior casi le dice a las autoridades, al INE, a la misma Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, oye, yo dicté una jurisprudencia en el año 2010, que aún no te sabes, porque todavía el INE se liaba de no entender cuando hay acto anticipado de campaña en radio y televisión en una elección local a quién le competía conocer de ese procedimiento, y el INE decía, le corresponde al órgano local, y el OPLE decía, le corresponde a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE. Entonces, ahí se liaron, fueron en conflicto de competencia, y en un asunto general, Sala Superior recuerda que tenía jurisprudencia desde el año 2010, creo que fue, o sí, en ese sentido. Entonces, ahí les voy a dejar también esa sentencia y pues ya nos vemos el martes. Bueno, bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Un bonito fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego. Bye.